Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos Hans Brothers. Imagina que sales de confesarte, has dicho tus pecados, el sacerdote te ha escuchado, te ha dado una penitencia y ha pronunciado la absolución. Tú sales en paz, todo ha parecido normal, pero después descubres que ese sacerdote no tenía facultad para absolver en ese caso. Ahí se te rompe el esquema, porque en la confesión no basta con que alguien sea sacerdote y sepa decir la fórmula. Hace falta que pueda absolver. Y ese pueda no es una sensación piadosa, es algo sacramental y jurídico. Y esto es porque en la iglesia no todo se decide por apariencia. Puede haber una celebración pobrísima, incluso ilícita, donde el sacramento sí ha ocurrido. Y puede haber una escena muy religiosa por fuera con un defecto serio por dentro. Ya hemos hablado en otro vídeo de qué pasa cuando un cura cambia las palabras del bautismo o de la misa. Ahí entramos en la forma sacramental, en las palabras esenciales y en lo que ocurre cuando alguien se pone creativo con lo que no debe tocar. Hoy no voy a repetir ese vídeo. Hoy vamos al mapa que está debajo de todos esos casos. La pregunta ya no es solo si se han dicho bien las palabras, sino cómo distingue la iglesia entre un sacramento que ha ocurrido de verdad y una celebración que se ha hecho mal. ¿Quieres entender esto? Vamos para allá. Antes de leer ningún canon, la idea es bastante sencilla. Un sacramento puede haber ocurrido de verdad y aún así haberse celebrado mal. Ese es el punto. La validez pregunta si el sacramento ha sucedido. En cambio, la licitud pregunta si se ha celebrado conforme a la disciplina de la iglesia. Si un sacramento es válido, Dios ha actuado sacramentalmente. En cambio, si es inválido, no ha ocurrido el sacramento, aunque haya habido una ceremonia a todo 100. Y si ha sido ilícito, entonces alguien ha actuado contra la norma, aunque no necesariamente haya destruido el sacramento. Dice el canon 841. Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la iglesia y pertenecen al depósito divino, corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la iglesia aprobar o definir lo que se refiere para su validez, y a ella misma o a otra autoridad competente, de acuerdo con el canon 838 parágrafos 3 y 4, corresponde establecer lo que se refiere a su celebración, administración y recepción lícita, así como también al ritual que debe observarse en su celebración. Ahí está la distinción. El código separa la existencia del sacramento y el modo correcto de celebrarlo. Un avión puede despegar de verdad y hacerlo sin autorización. El vuelo existe, pero el piloto ha actuado mal. En cambio, si no hay avión, da igual lo bonito que sea el embarque. Con los sacramentos pasa algo parecido. No todo defecto destruye el sacramento, pero algunos defectos sí que tocan el nervio del mismo. Y hay un punto más que no conviene perder de vista: el fruto. El catecismo dice en el número 1128, en consecuencia, siempre que un sacramento es celebrado conforme a la intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu actúa en él y por él, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Y esto da mucha paz, porque el sacramento no depende de que el cura sea un santo de vidriera, ya que es Cristo quien actúa en sus sacramentos, pero también evita una fantasía muy extendida. Recibir un sacramento no es como recoger un paquete de Amazon. Uno puede acercarse con el corazón cerrado y entonces el problema no está en Cristo, sino en cómo se recibe lo que Cristo entrega. Es más, hay una frase de Gestis Verbisque que conviene tener delante. Dice: la iglesia es ministra de los sacramentos, no es dueña. Y eso es lo que está en juego. Los sacramentos no pertenecen al cura. La iglesia los ha recibido de Cristo y por eso no puede tratarlos como material editable. La misma nota recuerda que en todos los sacramentos son fundamentales la materia, la forma y la intención del ministro. La materia es el signo sensible, la forma es la palabra que da sentido sacramental a ese signo y la intención es querer hacer
lo que hace la Iglesia. O sea, esto no va de magia. No estamos diciendo que las palabras funcionen como un conjuro, ¿no? Cojo la varita y ya está. ¿Dónde concha está Harry Potter? Se está haciendo una paja, tonto de mierda. No, hombre, no. Estamos diciendo que Cristo ha querido actuar mediante signos concretos y la Iglesia no tiene autoridad para cambiarlos a capricho. Por eso el documento advierte que las modificaciones arbitrarias de la materia o de la forma pueden poner en peligro la concesión efectiva de la gracia sacramental. Y esto no es una obsesión estética. Un abuso puede ser feo y seguir habiendo sacramento, pero cuando se toca lo esencial, el problema ya no es que la celebración haya quedado mal. El problema es que quizá alguien ha salido creyendo que recibió un sacramento que en realidad no recibió. Por eso la Iglesia cuida las fórmulas, no para marear a la gente, sino para que nadie salga convencido de haber recibido un sacramento que en realidad no se ha recibido, como el ejemplo del inicio. La certeza sacramental no es un lujo de canonistas, es parte del cuidado de las almas. Ahora, cuando la Iglesia se pregunta si un sacramento ha sido válido, no se guía por las impresiones. Empieza por lo básico. ¿Quién puede recibir el sacramento? El canon 842 recuerda que quien no ha recibido el bautismo no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos. O sea, el bautismo es la puerta. Si esa puerta no existe, fuera de mi iglesia. no se construye encima como si nada. También hay que mirar quién lo administra. Un laico puede bautizar en caso de necesidad, en peligro de muerte, pero no puede absolver pecados. Un diácono puede asistir a un matrimonio si tiene delegación, pero no puede consagrar la Eucaristía. Después están el signo sacramental y las palabras esenciales. Eso ya lo trabajamos en el otro vídeo, que si no lo visteis, te sale por aquí o está en la descripción. Así que no voy a repetirlo, porque la ordenación no convierte la Iglesia en un videojuego de mundo abierto. A veces un defecto deja el sacramento intacto, aunque la celebración haya sido ilícita. Otras veces toca la validez. La diferencia no se decide por intuición, se mira con el derecho en la mano, y por eso la confesión nos sirve también para aterrizarlo. Dice el canon 965 que solo el sacerdote es ministro del sacramento de la penitencia. Por tanto, para confesar hace falta ser sacerdote. Pero el canon siguiente añade el punto que lo cambia todo. Para absolver válidamente de los pecados, se requiere que el ministro, además de la potestad de orden, tenga facultad de ejercerla sobre los fieles a quienes da la absolución. Y ahí está el golpe. Un sacerdote puede estar válidamente ordenado y sin embargo no tener facultad para absolver en una situación concreta. En ese caso, el problema puede afectar a la validez. Y es que la confesión no es una charla intensa con frase final. El sacerdote actúa como ministro de la misericordia de Dios, pero no va por libre. La Iglesia le da esa facultad y esa facultad forma parte del orden sacramental de la penitencia. Ahora, esto no debe convertirse en neurosis. Un fiel normal no tiene que entrar al confesionario pidiendo papeles como si estuviera en una notaría. Tranquilidad. Si un sacerdote ejerce públicamente el ministerio en una parroquia o en una iglesia, uno no vive sospechando de entrada. Pero el principio hay que saberlo. No basta con que alguien parezca confesor. Tiene que poder absolver. Y algo más. Aquí en esto que voy a decir se ve el corazón del derecho de la Iglesia. Y es que el canon 976 señala que en peligro de muerte todo sacerdote puede absolver válida y lícitamente, aunque no tenga facultad para confesar. En la vida ordinaria, la Iglesia exige facultad. Ante la muerte, abre todas las puertas. Y es que la normativa no existe para ponerle vallas a la gracia, sino para que la gracia no dependa del caos o de la ocurrencia de cualquiera. Por eso este ejemplo vale para tanto. La validez no depende solo de pronunciar una fórmula concreta, a veces depende de una
facultad real. Ojito con lo de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Es por esto que la Iglesia ha avisado, no tienen facultad. Las confesiones serán inválidas allí. Bien, y esto también se ve en la confirmación. El curso de catequesis para la confirmación ha terminado. Las familias preguntan por la fecha y el obispo no puede venir hasta dentro de bastante tiempo. Y a alguien se le ocurre la solución rápida. Pues que confirme el párroco y ya está, ¿no? Pues no. El canon 882 dice: el ministro ordinario de la confirmación es el obispo. También administra válidamente ese sacramento el presbítero dotado de facultad por el derecho universal o por concesión peculiar de la autoridad competente. Ojito a lo de dotado de facultad, porque un presbítero no confirma válidamente porque sea buena persona, conozca a los chicos o porque a la gente le venga fatal esperar una fecha distinta. El sacerdote necesita facultad. Puede recibirla por el derecho en ciertos casos o por concesión de la autoridad competente, pero esa facultad no se la inventa. Luego el código afina más. Un obispo que confirma en una diócesis ajena necesita licencia del obispo diocesano para hacerlo lícitamente, salvo los casos previstos. Ahí el problema está en la licitud. En cambio, con el presbítero la cosa cambia. Si tiene facultad para confirmar dentro de un territorio, por ejemplo la provincia de Valencia, no puede llevarse esa facultad a cualquier otro sitio como si fuera una mochila. O sea, en Madrid, nada de nada. Fuera del territorio señalado, y salvo los casos previstos por el derecho, ya no hablamos solo de hacerlo mal, hablamos de validez. ¿Y para qué sirve saber estas cosas? Para no decir simplemente esto está mal, como si todos los errores fueran iguales. El derecho canónico nos ayuda a distinguir una irregularidad de algo que toca la raíz del sacramento, y eso en la vida real pues cambia mucho. Y finalmente, el matrimonio es el caso donde esta distinción se vuelve más delicada. Todos hemos visto bodas y creemos entenderlas, pero en el matrimonio canónico hay que mirar la raíz. Dice el canon 1057, parágrafo 1. El matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Consentimiento que ningún poder humano puede suplir. O sea, el matrimonio lo produce el consentimiento. El cura no fabrica el vínculo como quien activa un interruptor. Son los esposos quienes se entregan y se aceptan. Ahora bien, cuando hablamos de católicos obligados a la forma canónica, ese consentimiento debe manifestarse del modo establecido por la Iglesia. Por eso el canon 1108 recuerda que solo son válidos los matrimonios contraídos ante el ordinario del lugar, el párroco, un sacerdote o diácono delegado y ante dos testigos. A eso es a lo que llamamos la forma canónica. Una pareja puede querer casarse de verdad y pedirle a un sacerdote amigo que celebre la boda. Bien, puede salir una celebración preciosa. Pero si ese sacerdote no tenía delegación para asistir a ese matrimonio, se está poniendo en juego la validez. Hay excepciones, posibles suplencias y hechos concretos que revisar, así que no se puede soltar un eso fue nulo desde una sobremesa y quedarse tan ancho, pero tampoco se puede decir que da igual. La delegación no es una decoración jurídica. Si falta, hay que mirar el caso en serio. Ahora, hay que tener muy claro que no todo fallo destruye el vínculo. Por eso el canon 1114 dice: quien asiste al matrimonio actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de los contrayentes a tenor del derecho, y si cada vez que asiste en virtud de una delegación general, no pide licencia al párroco cuando es posible. Aquí el canon habla de actuar ilícitamente. Eso significa que puede haber una actuación mal hecha sin que automáticamente el matrimonio sea inválido. Y esto es decisivo, porque en cuanto alguien oye hubo una irregularidad, le explota la cabeza. Y hombre, no.
relajaros un poquito. La Iglesia protege el vínculo. El matrimonio goza del favor del derecho. En la duda se está por su validez mientras no se pruebe lo contrario. Eso no blanquea la chapuza del ministro, pero evita convertir cada irregularidad en una nulidad automática. En conclusión, luego de todo lo dicho, vamos a aterrizar. Si después de este vídeo alguien sale revisando su vida sacramental como si fuera el CSI Vaticano, hemos hecho algo mal. La idea no es vivir sospechando de todo. La Iglesia no quiere fieles neuróticos mirando cada misa, confesión o boda como si estuvieran pasando una inspección técnica. Mientras no haya una duda seria, la vida sacramental no se vive bajo sospecha, pero tampoco se trata de apagar el cerebro. Si algo fue simplemente raro o feo, respira. Si fue ilícito, se corrige por los cauces que toca. Y si hay una duda seria de validez, se consulta a quien corresponda, no al grupo de WhatsApp donde todos descubrieron el derecho canónico ayer por la tarde. Además, cuando hablamos de sacramentos que imprimen carácter, como bautismo, confirmación y orden sagrado, la Iglesia no los repite como quien repite una foto porque salió movida. Si fueron válidos, no se repiten. Si después de investigar queda una duda prudente, se administran bajo condición. O sea, la Iglesia no improvisa, pero tampoco deja a la persona tirada en la incertidumbre. Porque no todo defecto destruye un sacramento, ni todo lo que parece religioso es automáticamente sacramento. Y que algo sea válido no convierte en inocente una chapuza, porque la validez no es una manta para tapar desobediencias. Si entiendes esta distinción, bajas el volumen interior, dejas de vivir con el dedo en el gatillo cada vez que ves algo raro, pero tampoco te tragas cualquier invento con cara de pastoral moderna. Al final, la cosa va por ahí. Vivir en paz cuando no hay motivo para sospechar, preguntar cuando aparece una duda seria y corregir cuando alguien ha hecho mal lo que tenía que hacer bien. Ya está. Amén, hermano. Y se acabó.